Amigos, buenos días, un gusto saludarles este jueves 30 de julio del año 2020. Hoy tendremos información interesante, viajaremos hasta Rafael Delgado, donde hubo protestas, hasta balazos hubo en Rafael Delgado por el cierre de un panteón, el Panteón de Jalapilla. El día de ayer en redes sociales se reportaba violencia ahí a un costado de Orizaba. Viajaremos también hasta Minatitlán y a Villa Allende, en el sur del estado de Veracruz. Se reabren basureros, rellenos sanitarios que estaban cerrados por la Profepa y la Procuraduría del Medio Ambiente por saturación de basura, por contaminación excesiva, y la gente lo reabre. Hubo enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los ejidatarios en Minatitlán, y bueno, el relleno sanitario de Villa Allende, que se reabrió a pesar de toda la contaminación ambiental que esto representa para el lugar de Villa Allende, cruzando el río, enfrentito de Coatzacoalcos. También hablaremos de la inseguridad que se está viviendo en el sur y en toda la entidad veracruzana. Otro feminicidio más en Veracruz y las autoridades no hacen nada para frenar este delito. Veracruz, uno de los primeros lugares en este delito, desafortunadamente. Le estaremos reportando otro feminicidio más, y también hablaremos del caso Emilio Lozoya. Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por su segundo delito del que lo acusa la Fiscalía General de la República. Antier le hablábamos de la primera audiencia que tuvo que ver con la venta ilegal de agronitrogenados. Ayer compareció ante un juez y se le dictó vinculación a proceso por el delito de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por aceptar sobornos y dar sobornos para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht, que desde hace 7 años en todo el mundo Odebrecht tiene procesos abiertos por corrupción, y pues prácticamente en México no había pasado nada. Se agarraron del chongo las senadoras del PAN y de Morena, protagonizaron un espectáculo grotesco, dantesco el día de ayer en la Cámara de Senadores. Estaremos pues viendo y observando todas las reacciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no aprobar, decidió rechazar el proyecto de juicio de amparo que presentaba un juez federal de Jalapa, en el que se obligaba al Congreso del Estado de Veracruz a reformar y a legislar en torno a la despenalización del aborto. Con 4 votos en contra, la primera sala de la Suprema Corte dijo no a la despenalización del aborto en Veracruz. Por supuesto que hubo reacciones de las mujeres y los grupos feministas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habla de no criminalizar a la mujer. Además, la secretaria de Gobernación dijo que han aumentado las llamadas de mujeres para pedir ayuda al 911 en casi un 50% durante la pandemia. Hablaremos de los casos de COVID-19 también, más de 2,700 casos de COVID en Veracruz. Los municipios más afectados: Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Jalapa, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, los municipios que están en alerta roja. Y por supuesto en el mundo ya se rebasaron los 17 millones de contagios. De esto, por supuesto, y de mucho más, estaremos platicando el día de hoy. Iniciamos con estas protestas en Rafael Delgado, Veracruz. Estas son las imágenes que se viralizaron ayer en las redes sociales. Resulta que cerraron un panteón, el Panteón Jalapilla, allá en Rafael Delgado, y la gente se puso furiosa y empezaron las protestas por ahí de las 9 de la noche, 10 de la noche, que terminaron hasta en balazos. Escuche usted este reporte que realizaban los mismos ciudadanos de este municipio que está casi conurbado a Orizaba, en el centro del estado de Veracruz. Lamentable, siguen los golpes aquí enfrente de la casa. Qué desgracia. Se están enfrentando con los policías, pero los jóvenes y los otros policías a punta de plomazo. Ya están los disparos, ya están los balazos. Lamentable, ahí vienen. Ahí están con las metralletas, ahí está. Lamentable esta situación. Lamentable, qué desgracia por parte de la presidenta municipal. Vamos, vete.
Lamentable, siguen los golpes aquí enfrente de la casa. Qué desgracia. Se están enfrentando con los policías, pero los jóvenes y los otros policías a punta de plomazo. Ya están los disparos, ya están los balazos. Lamentable, ahí vienen. Ahí está con las metralletas, ahí está. Lamentable esta situación. Lamentable, qué desgracia por parte de la presidenta municipal. Por supuesto, las autoridades tienen que investigar esta situación porque para hacer una disputa por un panteón cerrado, a mí se me hace demasiada violencia. Y escuchaba usted la narración de este vecino que subía su video a través de las redes sociales que decía que hasta metralletas tenían. Bueno, puede ser una exageración de esta persona o bien que sí había metralletas y para pelearse que cerraron un panteón. Eso está demasiado exagerado. Las autoridades tienen que investigar y determinar qué fue lo que sucedió y además informarlo a la sociedad. Queremos información, queremos las cosas claras, queremos saber qué pasa en todo el territorio veracruzano y es responsabilidad de la fiscal y de la fiscalía, en este caso Verónica Hernández Lladans, informar qué fue lo que sucedió anoche en Rafael Delgado. Viajamos hasta Minatitlán, es una información que nos presenta Foro Cuatza sobre los enfrentamientos por el cierre y apertura tanto del basurero en Minatitlán como el basurero en Villa Allende. Resulta que Coatzacoalcos tiene severos problemas para depositar sus residuos, su basura. Lo estaba depositando en Villa Allende, pero la contaminación en Villa Allende ya es catastrófica, ya es una contaminación verdaderamente terrible y cerraron. La Procuraduría del Medio Ambiente y la Profepa cerraron el basurero, el tiradero de desechos de Villa Allende porque ya no podía tirarse una bolsa de basura más. Los vecinos en Villa Allende están verdaderamente consternados porque la contaminación ya en sus viviendas, en los ríos, en los arroyos, en todo, prácticamente en las calles, todo apesta. Las moscas por todos lados, los animales, la fauna nociva también por todas las casas, es un verdadero cochinero. Entonces protestaron y las autoridades ambientales cerraron el tiradero de Villa Allende. ¿Qué hizo Cuatza? Lo tiró en Minatitlán y le cerraron el relleno de Minatitlán. Total que en estos momentos Coatzacoalcos no tiene dónde tirar la basura y ayer reabrieron, la Guardia Nacional reabrió el relleno sanitario con la fuerza pública y llegaron casi hasta los arrestos, bueno, casi a los golpes llegaron ayer. Es una información de Foro Cuatza desde Minatitlán. Para sostener estoy para prevenir los delitos. Exactamente. No para venirle a solapar a ustedes que me quieran a mí. No estamos cometiendo delito. Yo ya les avisé y les dije claramente, si ustedes me tratan de detener algún vehículo, eso es un delito. ¿Han detenido algún vehículo? Ningún vehículo. Ningún vehículo. No están deteniendo a ningún vehículo, señor. El tránsito está libre. Está libre porque mandé a quitar las vallas. Discúlpeme, pero eso es una propiedad privada. Lo invito a que se retire. Lo invito a que se retire, señor. Si usted está inconforme, lo invito a denunciar. Ahorita nosotros vamos a tener ahí, simple y sencillamente, señor, si usted alenta a la ciudadanía, lo voy a detener. Es un derecho. Lo voy a detener. Es un derecho. Luego de que ejidatarios cerraron el acceso al basurero de Minatitlán ubicado en el tramo carretero conocido como Las Matas para evitar que el ayuntamiento de Coatzacoalcos continuara depositando sus desechos y en demanda del saneamiento de este predio, elementos de la Guardia Nacional acudieron la mañana de este miércoles 29 de julio a liberarlo y permitieron que los camiones recolectores depositaran los desechos en medio de un conflicto donde una persona resultó detenida. Los ejidatarios representados por Arturo Centurión señalaron que han buscado acercamientos con el alcalde Nicolás Reyes Álvarez y no han tenido respuesta alguna, por lo que calificaron esta acción como un abuso de parte de las autoridades. Nos vinieron a tirar una basura, nosotros les dimos permiso, ¿sí?, a Minatitlán porque mi ejido pertenece al municipio de Minatitlán y para apoyarlos, ¿sí?, permitimos nada más a ellos tirar la basura porque no tienen otro lugar a donde tirarlo, ¿sí? Y mi ejido siempre está apoyando a su municipio, que es Minatitlán. Acabamos de donarle un terreno
para que hagan un cárcamo para las aguas negras, ¿sí? Y miren con qué nos agradece. La zona permanece acordonada por elementos de seguridad municipales y federales, quienes colocaron vallas en todos los accesos al basurero. Frente a ellos están los campesinos, quienes a toda costa intentan detener las unidades, aunque no se les permite siquiera que se acerquen a la zona. Minutos después de las 13 horas, arribó el representante de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, Gaspar Monteagudo Hernández, para realizar una inspección física en todo el área y así determinar si solo es necesario sanear el tiradero o clausurarlo por completo, como ocurrió en Coatzacoalcos. El hecho es que sí hay, toda vez que se está trabajando, hay proyectos para sanear el lugar. Okay. Existen proyectos por parte de la Federación y por parte del gobierno del estado para tratar de sanear este lugar, para evitar ya que se siga tirando. O sea, la idea es que en un momento ya no se tire basura en este lugar. Sí, va a llegar el momento en que se deba de hacer. Lo cierto es que desafortunadamente no hay un lugar adecuado donde tirar aquí en la zona, y ustedes lo vieron el problema precisamente que hubo con Coatzacoalcos. Sí. Tras la inspección se levantará una orden jurídica donde se analice correctamente las afectaciones a los mantos freáticos y a partir de ahí se determinará una decisión final. Los ejidatarios aseguran que están molestos y aun cuando existe un acuerdo de renta con 4 propietarios con el ayuntamiento de Minatitlán, señalaron que buscarán instancias legales para que ya no se deposite más basura en esta zona. Abría el paso y, bueno, pues los ejidatarios, los dueños de los predios se oponían. Esta situación llegó pues a salirse un poco de control hasta que arrestaron a estas personas. Bueno, ahí está la información. Accidente automovilístico en Coatzacoalcos. Unos mocosos irresponsables que iban en estado de ebriedad provocaron un accidente, un aparatoso accidente en la vialidad principal entre Coatzacoalcos y Barrillas. A primeras horas de este miércoles, 5 jóvenes que circulaban sobre la carretera a Barrillas, a la altura del fraccionamiento Paraíso Las Dunas, sufrieron aparatoso accidente tras circular presuntamente a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. Según datos recabados, los jóvenes regresaban de conocido balneario en Las Barrillas poco antes de las 2 de la mañana de este miércoles 29 de julio, cuando el conductor del automóvil particular March Nissan color blanco perdió el control de la unidad chocando contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, mismo que terminó incrustado en la unidad motora. Tras el percance, el joven, identificado por sus familiares como Pablo Vázquez, de 24 años de edad, perdió la vida de manera instantánea. En tanto, otros 2 acompañantes fueron canalizados por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital donde se reportan en condición de salud delicada, mientras que los otros 2 resultaron con lesiones que no comprometen su vida. Los daños materiales fueron cuantiosos, toda vez que el vehículo terminó en pérdida total y fue trasladado al corralón para los procedimientos de ley. Y la pregunta que se hace uno siempre que ve este tipo de casos de jóvenes irresponsables que se embriagan, se abusan del alcohol y a exceso de velocidad provocan accidentes. ¿Y los papás de estos jóvenes dónde están? ¿Qué hacen de estos jóvenes irresponsables? Son tan irresponsables los jóvenes como los padres de estos menores. Estamos en pandemia y no puedes andar saliendo a recrearte a las playas. Estamos en un semáforo rojo. Coatzacoalcos está inundado de COVID-19. En primer lugar, estos jóvenes no debieron haber salido porque estamos en plena pandemia, en semáforo rojo. La gente no puede salir a divertirse, no puede salir a la playa, no puede salir a actividades que no sean esenciales. Esa es una. 2, se emborrachan, regresan a toda velocidad. En este caso, hubo una persona fallecida, un joven fallecido instantáneamente por el golpe, pero hay otros casos donde estos mismos conductores en estado de ebriedad provocan la muerte de otras personas, de otras familias. Acabamos de informar esta semana sobre el caso de este funcionario del DIF allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde pues venía a exceso de velocidad de manera irresponsable, choca con un vehículo que transportaba una familia, mata a 2 personas, a 2 padres de familia y además pierde el ojo un bebé. De eso estamos hablando, de la irresponsabilidad de las personas al conducir. Y los papás de estos jóvenes, ¿dónde están?
Esa es la pregunta. Saludos para la señora Eugenia Sierra, dice, hola, buenos días, saludos y bendiciones. Igualmente para Veracruz, un fuerte abrazo. Saludos para Pablo Iván Orozco, para la señora Yuli, que está cumpliendo años, dice el ingeniero Víctor Raúl Castropola, buenos días, mando por tu conducto felicidades en el cumpleaños de mi esposa Yuli. Señora Yuli, un fuerte abrazo, que la pase muy bien, que la apapachen mucho, por supuesto en casa. Toda la celebración que sea en casa para que pues todos estemos bien sanos y podamos seguir disfrutando de nuestras familias hermosas. Para toda la familia, ingeniero, un gran abrazo y pásenla hoy muy bien. Apapachen bastante a la señora Yuli, claro que sí. Tenemos más información, desafortunadamente más hechos de violencia que reportarles a todos ustedes. Antes de pasar a los hechos delictivos en el estado y en el país, saludos para la señora Carmen Álvarez, saludos para Eunice Zamora, saludos, dice buenos días. Muchas gracias por informarnos, un abrazo, sigámonos cuidando, dice la señora Carmen Álvarez. Así es, el pico de la pandemia está en todo lo alto. Los números en México son verdaderamente alarmantes. Ya ocupamos los primeros lugares en el mundo, tanto de contagios como de muertes. Así que, señoras y señores, a seguirnos cuidando, porque la situación está pero verdaderamente color de hormiga con el tema de la pandemia de COVID-19. Dice Josué Migar, saludos, buenos días, saludos, ya estamos enlazados con Radio Júbilo desde Chacaltianguis en el 93.7 de FM. A todas las personas que nos escuchan en Chacaltianguis, en Ex Carolina, en Cosamaloapan, en la Colonia Obrera, en Carlos Acarrillo, Dos Bocas, El Corte, Amatitlán, San Francisco, Tlacotalpan, toda esa zona hasta Alvarado, Veracruz y bueno, para abajo, Tres Valles, Tierra Blanca, Tustepec, Novillero, toda esa región. Muchísimas gracias por sintonizarnos, en verdad gracias, a través de Radio Júbilo el 93.7 FM. Saludos a Josué Migar. En un ratito más vamos a escuchar el reporte desde la cuenca del Papaloapan con Josué Migar y además información, por supuesto, del estado de Veracruz. En información de seguridad, han vinculado a proceso por homicidio calificado en Nogales, Veracruz, a un sujeto. La Fiscalía Regional vinculó a proceso a Narciso N., quien probablemente privó de la vida a una persona del sexo masculino en fechas recientes. Los hechos por los cuales se le responsabiliza tuvieron lugar el 18 de este mes en la congregación Cecilio Terán de ese municipio. Resulta que este hombre probablemente fue visto quitándole la vida a quien respondió a las iniciales de FL. Este hombre ya fue vinculado a proceso. En más información, también del estado de Veracruz, alrededor de las 5 de la tarde de este miércoles fueron detenidas 17 personas en la colonia Formando Hogar de la ciudad y puerto de Veracruz. Reportes policíacos indican que elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto a un vehículo que se trasladaba a alta velocidad con sujetos de forma sospechosa por las calles de la Formando Hogar allá en la ciudad y puerto de Veracruz. Estos sujetos se negaron a detenerse, por lo que inició una persecución que terminó en las inmediaciones de una bodega con fachada de taller mecánico. Al inmueble, ubicado en Revillagigedo, esquina JB Flores, llegaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, también elementos de la Policía Naval y de la Policía Municipal. La zona fue acordonada, se vivieron momentos de tensión. Varias cuadras a la redonda se llenaron de policías, de militares, de marinos, y esto generó el nerviosismo, el miedo y la incertidumbre de los vecinos. Se desconoce el motivo de la detención. Los implicados fueron trasladados al centro de detención de Playa Linda, y en la avenida Cuauhtémoc, en el puerto de Veracruz. Hasta el momento ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de Seguridad Pública han informado qué rayos ocurrió en este operativo y estas 17 personas qué es lo que hacían. La cifra de muertos a consecuencia del ciclón tropical Hanna subió a 4, así lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. En un informe apuntó que las víctimas son una menor de 7 años y una mujer de 35 años en Ramos Arizpe, Coahuila, una adolescente de 14 años en Reynosa, Tamaulipas, y un hombre de 40 años en Guadalupe, Nuevo León, arrastrados por la fuerza de la corriente
que provocaron las intensas lluvias que dejó el huracán Hanna en el territorio nacional al norte de la entidad mexicana. En 24 horas llovió lo que llueve en un mes en toda esta región, desafortunadamente norteña mexicana. Cabe recordar que hasta el martes Protección Civil reportó 3 víctimas mortales y 4 personas desaparecidas. Así que todavía se esperan más movimientos en estas cifras, desafortunadamente, de personas desaparecidas. El informe de la Secretaría de Protección Civil Nacional detalla que un menor de 11 años en Monterrey, Nuevo León, un hombre de 65 años en Guadalupe, Nuevo León, y una mujer en Ramos Arizpe, Coahuila, siguen desaparecidos. En dicho reporte se establece que al momento hay 95 personas en albergues de Tamaulipas, de las cuales 79 personas están en Polideportivo de Reynosa y 16 personas en el auditorio del mismo municipio. Lamentables, sin duda alguna, los fallecimientos y las desapariciones que dejó el huracán Hanna en territorio mexicano. Otro feminicidio en Veracruz, ahora en Aguadulce. Tras ser agredida a disparos en Aguadulce, Veracruz, una mujer embarazada perdió la vida la noche de este martes. Mujer embarazada otra vez. Lamentablemente las agresiones a las mujeres siguen. Escucharemos en unos minutos más a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablando precisamente sobre esta cifra, estos números que son verdaderamente alarmantes. Han aumentado los reportes de mujeres al 911 por agresiones hasta un 50%. Dice la secretaria que las agresiones han aumentado y que recibieron tan solo en el mes pasado 65,000 llamadas de mujeres que denunciaban agresiones por parte de sus seres allegados. Lamentable verdaderamente lo que está sucediendo. Esta mujer embarazada fue agredida a disparos en Aguadulce, perdió la vida. De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron en la colonia 1005 en dicho municipio cuando sujetos armados accionaron armas de fuego en contra de la mujer y su pareja. El joven sobrevivió al ataque, sin embargo la mujer perdió la vida. El lugar fue acordonado y ¿qué cree usted? ¿Qué se imagina usted que pase en este caso? No se sabe nada de los agresores y no hay personas detenidas. Una persona del sexo masculino fue atacado por 2 perros de raza pitbull en una colonia de Jalapa. Este caso desde antier anda sonando mucho. Fue en Briones, en la carretera Briones que conecta con Coatepec, en la zona conurbada. Para los que no viven en Jalapa o no viven en la zona centro, le comento. Jalapa está conurbado a Coatepec y lo conectan 2 arterias principales. Una es la carretera vieja de Briones, que está totalmente asfaltada en concreto hidráulico, y conecta Jalapa con Coatepec, y la autopista de carreras, en este caso también que conecta a Jalapa con Coatepec, y el ataque de este señor se registró en Briones, en la carretera vieja que conecta estos 2 municipios. De acuerdo con los reportes, un adulto mayor de aproximadamente 80 años de edad se dirigía a una zona entre Jalapa y Coatepec. Venía de su trabajo, ya había salido de trabajar y cuando pasó por un predio fue atacado por estos 2 monstruos, estos 2 perros pitbull. Los animales le provocaron heridas en la cabeza y en el rostro y le arrancaron las orejas o parte de las orejas a este señor, que fue auxiliado por la Cruz Roja, llevado a un hospital para su valoración. El detalle es que los dueños de estos perros pitbull no se hacen responsables de la agresión y hay una ley animal que también hace responsables a los dueños de estos perros que agreden a las personas. Veremos, le daremos seguimiento a este caso. Detienen a un sujeto por presunto intento de violación a una niña en Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo a Vicente N., señalado de presunto intento de abuso sexual en agravio de una niña en un cibercafé ubicado en la calle 20 de noviembre, en la congregación Anáhuac, esto en Pueblo Viejo, Veracruz. Durante un recorrido preventivo alertaron que la niña se estaba quejando
gritando y por supuesto que activaron todos los protocolos de rescate porque este degenerado quería abusar sexualmente de la menor. Se alertaron los agentes de lo ocurrido en el lugar donde el sujeto fue sorprendido intentando abusar sexualmente por la madre de la menor. El detenido fue pues prácticamente visto en flagrancia y fue puesto a disposición de la fiscalía para lo que resulte responsables. Así que este degenerado va a ser seguramente vinculado a proceso, ojalá, y se pudra en prisión. Intentan linchar a una mujer que asesinó y desmembró a su esposo. Mientras más leemos, más nos sorprendemos de todo lo que está aconteciendo en este país y este planeta. Verdaderamente la violencia está desatada. Resulta que habitantes de Amecameca, en el Estado de México, intentaron linchar a una mujer luego de que fue encontrada en la vía pública, intentando deshacerse de los restos de su esposo, a quien presuntamente había asesinado. Imagínese usted esta escena. La mujer, identificada como Verónica N., de 35 años de edad, fue sorprendida por una de las hijas de la víctima cuando caminaba por las calles del municipio con una bolsa de tela, y al notar su presencia la señalada se puso muy nerviosa, intentó escapar del sitio, pero inmediatamente alertaron a las autoridades. Los vecinos la agarraron y le intentaron linchar, la golpearon, la dejaron bastante golpeada. Le fueron halladas varias bolsas con restos del cuerpo de su esposo. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes impidieron que la mujer continuara siendo golpeada y casi linchada en ese momento. La llevaron al Ministerio Público, en tanto que las partes del esposo asesinado fueron llevadas al CEMEFO local ante el asombro de las hijas de la víctima y de los vecinos furiosos que le jalaron el pelo, le pegaron de golpes en el rostro, la dejaron verdaderamente mal. Así las historias en este país. No es una novela, no es una historia de ficción. Esto ocurrió en Amecameca, en el Estado de México. Fue vinculado a proceso por presuntamente abusar de menor de 9 años, otro degenerado sexual. Esto sucedió pues hace algunas horas. La Fiscalía Especializada para evitar la violencia en contra de mujeres, niñas y para evitar la trata de personas acreditó la probable participación de una persona del sexo masculino como responsable del delito de abuso sexual a menores. Este degenerado se llama Reyes N. Se le imputan hechos ocurridos en fechas pasadas en un domicilio ubicado en esa ciudad, precisamente, donde probablemente abusó sexualmente de una niña de 9 años de identidad reservada. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien dio procedencia a la imputación, fue vinculado a proceso y calificó de legal la detención y le impuso una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por 1 año, más bastante merecido se lo tiene, y en 1 año se determinará si es sentenciado este sujeto por el abuso de esta menor de 9 años. Ojalá y lo sentencien a la pena máxima. La tarde de este miércoles, al menos 5 personas fueron asesinadas en el municipio de San Juan Cancuc, en la región de la selva de Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, las cuales no tienen datos generales, viajaban en una camioneta roja sobre un camino rural que comunica a la ciudad de Pateljó, cerca de la localidad de Zunjoc. Sujetos armados los emboscaron y los privaron de la vida. Así de fácil y así de sencillo. Cambiamos totalmente de tema y vámonos al caso Emilio Lozoya. Señoras y señores, esta situación está bastante interesante. Ayer, por el segundo delito que se le acusa a Emilio Lozoya de recibir y dar sobornos para beneficiar a la empresa Odebrecht, fue vinculado a proceso por un juez de control. El juez determinó que Emilio Lozoya, con sus acciones y su conducta, pudo haber causado un daño a la sociedad mexicana, a los mexicanos, y por lo tanto le dictó la medida cautelar de prisión preventiva. El juez le otorgó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria, venciendo el plazo el 31 de enero
del 2021. Fue dictado con prisión preventiva, pero le dio la libertad condicional. Emilio Lozoya va a ser juzgado por este delito, por recibir sobornos por el caso Odebrecht hasta enero del 2021. Le dieron medio año de gracia a este sujeto. Obviamente le impuso medidas cautelares para evitar su fuga del país. En este caso, un brazalete electrónico, una pulsera electrónica con la que va a ser monitoreado desde su domicilio. Y además, pero no cree usted que lo va a pagar el gobierno. Ese brazalete lo va a estar pagando Emilio Lozoya, además de que le quitó el pasaporte y le quitó su visa. No se le congelaron las cuentas. Su dinerito, el dinero que se robó de los mexicanos, lo va a seguir disfrutando íntegramente. A las 22:22 fue declarado el cierre de la segunda audiencia por el caso Odebrecht a Emilio Lozoya. Ojo, este delito por el caso Odebrecht será juzgado hasta el 31 de enero del 2021, pero el otro delito por la compra ilegal de agronitrogenados, ese sí sigue. Entonces falta que el juez determine la situación jurídica de Emilio Lozoya por el primer delito. Está bastante confuso, pero bueno, grosso modo es lo que sucede con Emilio Lozoya hasta este momento. La verdad que el presidente López Obrador se está metiendo en una bronca aquí, dándole tanto privilegio a Emilio Lozoya, porque aparentemente Lozoya y sus declaraciones van a permitir que se llegue a peces más gordos, es decir, a Peña Nieto, a Calderón, a Luis Videgaray, a Osorio Chong, a otros personajes. A esto le apuesta el presidente López Obrador. Pero aquí vamos a medir los mexicanos la presidencia de López Obrador. Es decir, me parece que este caso de Emilio Lozoya es el parteaguas para medir la presidencia del presidente López Obrador. Si se llega con los peces gordos y a Emilio Lozoya se le mantiene en un proceso, digamos que de prisión domiciliaria en lo que se arrestan a los demás y se judicializan los demás casos, si llegamos a ver al presidente Peña Nieto en prisión, podemos decir que Andrés Manuel López Obrador le salió este plan con Lozoya, es decir, de darle privilegios a Lozoya para que Lozoya cante y lleve a los demás a prisión. Si no le sale este escenario al presidente López Obrador, me parece que su sexenio ahí se va a ver marcado, como fue marcado el sexenio de otros presidentes. Me parece que el caso Lozoya va a marcar la administración de López Obrador. Vamos a esperar, pero hasta el momento son más los privilegios que ha tenido Emilio Lozoya que lo que verdaderamente ha revelado. Y a esto le apuesta con todo el presidente López Obrador, a las revelaciones que hará Emilio Lozoya en contra de el presidente Peña Nieto y demás correligionarios. Dice Lozoya que fue instrumentalizado por un grupo de poder que lo obligó a cometer hechos, no dijo delictivos, pero hechos no apegados a la norma, no apegados a la ley, no apegados a derecho. Instrumentalizado quiere decir que fue utilizado por una mafia, digamos las cosas como son, por una mafia para enriquecerse. Esto va a seguir dando de qué hablar, y mientras escuchamos al abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros. ¿Qué dijo Miguel Ontiveros, el abogado de Emilio Lozoya? Que Emilio Lozoya no está bajo la figura de testigo protegido ni nada. Él está bajo una figura que permite el marco jurídico mexicano de criterio de oportunidad. No es un testigo protegido porque no está bajo esa figura, pero el criterio de oportunidad le permite a Emilio Lozoya contribuir con la justicia mexicana para denunciar a personas que cometieron delitos más graves que él y que llegue la justicia mexicana a esas personas, es decir, a los peces gordos. Ese es el criterio de oportunidad que explica el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, y aquí lo escuchamos. Uno, la de testigo, colaborador o testigo protegido, no es la figura en la cual se encuentra don Emilio Ricardo Lozoya Austin. Esa es una figura aplicable a los temas de delincuencia organizada, de crimen organizado. Segundo, tampoco nos encontramos en el ámbito de la figura del juicio abreviado, porque este es un juicio donde la persona que es objeto de investigación
sujeta a un proceso, reconoce su culpabilidad y entonces obtiene un beneficio en el marco de la imposición de la pena. Ese no es tampoco el ámbito en el que nos encontramos. Nos encontramos en el así denominado por el Código Nacional de Procedimientos Penales principio o criterio de oportunidad. ¿En qué consiste? El criterio de oportunidad, según el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en que la persona investigada, en este caso don Emilio Ricardo Lozoya Austin, aporta elementos a la Fiscalía General de la República, institución que los valora y determina la solución en el caso, otorga estos elementos para imputar un delito mayor. Hoy se le vinculó a proceso y la autoridad judicial, en armonía con la postura de la Fiscalía General de la República y nosotros como defensores, Alejandro Rojas Pruneda y un servidor, nos allanamos a esa posición. Se han otorgado 6 meses. Uno, la de testigo. Ahí está, clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que reencontramos o recogemos de las declaraciones del abogado de Emilio Lozoya? No es un testigo protegido, sí es una persona imputada que se va a acoger al principio de criterio de oportunidad para colaborar con la justicia mexicana, en este caso con la Fiscalía General de la República, para inculpar y denunciar a otras personas que cometieron un delito más grave que él. Es hasta ese momento lo que lleva el caso Emilio Lozoya. ¿Qué sigue? Bueno, sigue, en este caso de Odebrecht, sigue que Emilio Lozoya va a estar tranquilamente en su casita esperando a que el 21 de enero del 2021 se reinicie este juicio. Le dio el juez 6 meses a la Fiscalía General de la República para engrosar el expediente en torno a este delito. Pero en las próximas horas, son hasta 3 días después, 24, 48 y 72 horas, en las próximas 72 horas o 48 horas, el juez va a determinar la situación jurídica de Emilio Lozoya en el caso de agronitrogenados. Ahí vamos a ver si aplica las mismas medidas cautelares, en este caso de prisión domiciliaria, con brazalete, sin visa, sin pasaporte y custodiado por elementos de la Fiscalía General de la República, y si le da también este plazo a la Fiscalía para engrosar el expediente de agronitrogenados. Espero haberme explicado en este asunto. ¿Y qué va a pasar? Pues que no va a pisar la cárcel Emilio Lozoya, no va a manchar sus zapatos Ferragamo o los que tenga carísimos de París, no los va a manchar con el suelo de la cárcel Emilio Lozoya, como los está manchando Rosario Robles, como los está manchando el abogado que detuvieron, Coello, como los está manchando Ancira allá en la cárcel de España. No. Lozoya no va a pisar el suelo de la cárcel en México. ¿Por qué? Porque así lo quiso el presidente López Obrador, para que les dé información que los lleve a judicializar a Peña Nieto y demás compinches. Espero haberme explicado. Es hasta el momento cómo va el caso Lozoya. Oiga, y de este asunto que es bochornoso, el caso Lozoya, y es un ejemplo de la corrupción y de la impunidad y de cómo se maneja la justicia en nuestro país, vámonos a otro caso bochornoso. Se agarraron las senadoras ayer en la sesión donde iban a aprobar, donde se aprobó finalmente el dictamen, el proyecto de reforma donde se le autoriza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a hacer la compra de medicamentos al extranjero y no a los laboratorios que ya tenían una mafia con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y con otros presidentes. Y se le autoriza al gobierno mexicano comprar medicinas en el extranjero. Ese, digamos que fue el detonante para que se pelearan el PAN y Morena otra vez. ¿Qué pasó? Los panistas, ahora sí muy preocupados por lo que suceda con los mexicanos, cuando tuvieron la posibilidad en otros gobiernos de hacer cosas que verdaderamente le beneficiaran a los mexicanos y aprobaron reformas en contra de la nación, ahora están muy preocupados y quieren que se apruebe más de 65 mil millones de pesos para ayudar a las familias que no tienen trabajo en COVID-19 o que están pasando hambre por el tema de COVID-19. Eso es un gesto muy importante, muy importante. Ojalá se apruebe. Pero
digamos que para meterlo en la agenda a base de escándalos, porque los del PAN son poquitos, pero bien escandalosos y hacen escucharse. Una senadora, Marta González, de el PAN, pues pidiendo que se aprobara esta medida de apoyo para los damnificados del COVID-19, pues se fue y se paró en la mesa directiva con una pancarta, con un cartel, y ahí se desató todo el relajo que ayer, bueno, fue una telenovela casi escrita y dirigida en Televisa. Vean ustedes a la senadora Mónica Fernández, que se quejó, la presidenta de la mesa directiva del Senado, se quejó de la irrupción de esta senadora panista. Bueno, así se gritonearon, así el nivel en el Senado. Y a mí me parece increíble que en un país en el que la violencia en contra de la mujer impera, en el que estamos hablando de tantos feminicidios, en este país mueren 10 mujeres al día por el tema del feminicidio, en un país donde se está buscando que la violencia en contra de la mujer se erradique, que sean las propias mujeres las que inicien una serie de peleas y fomenten la violencia desde la tribuna legislativa. A mí me parece esto verdaderamente lamentable. ¿Qué ocurrió? Las bancadas del PAN y del PRI regresaron este jueves a sesión del Pleno, donde chocaron con un grupo parlamentario de Morena por la pandemia derivada del coronavirus. Le explico. Están en este momento en periodo extraordinario, pero están en comisión permanente. En la comisión permanente están tanto senadores como diputados revueltos para legislar. Es decir, las decisiones que se tomen en esta comisión permanente se aplican tanto para el Congreso de la Unión como para el Senado y ya, vámonos. Se van en una sola aprobación y no tiene que pasar primero al Congreso de la Unión y después al Congreso del Senado. En ese momento en eso están discutiendo. Estaban estos temas, estaba el de apoyo a las familias por COVID-19, que es un tema que traen el PAN y el PRI, que quieren reasignar 65,000 millones de pesos para las familias afectadas por el COVID-19, y están los temas del presidente y los de Morena. Morena quería sacar fideicomisos, Morena quería sacar lo que sacó ayer de autorizar al gobierno federal para que compre medicinas en el extranjero. Bueno, ahí el PAN quiere eso, pero esta senadora va y se le pone ahí a un costado a la presidenta de la mesa directiva y se lo pone enfrente. Viene la senadora de Morena, se lo arrebata y ahí se arma el San Quintín. Margarita Valdés dijo, nos vamos a contagiar y si nos contagiamos ni siquiera vamos a ir al hospital y si vamos a dar al hospital ahí, de ahí no vamos a salir. Saltó desde su escaño la morenista Margarita Valdés. La senadora Valdés acusó a los panistas de terroristas, ya que Damián Cepeda planteó a la mayoría realizar sesiones virtuales para evitar los contagios de COVID-19. Otros, como Félix Salgado Macedonio, les dijo hipócritas, caprichosos, cobardes. Vienen con sus cubrebocas, si nos vamos a morir que sea aquí en la raya trabajando, les dijo Félix Salgado Macedonio. Damián Cepeda, el panista,
solicitó a la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, el arranque de la sesión para pues discutir los temas que al PAN le interesan, y así el choque el día de ayer, la verdad, de una sesión verdaderamente de vergüenza. Al final se reinició la sesión y bueno, después de los dimes y diretes entre las senadoras, pues ya se lograron las aprobaciones de los dictámenes. Ayer, como está usted viendo, la senadora Mónica Fernández suspendió el arranque de los trabajos legislativos. La senadora panista Marta Cecilia Márquez subió a la mesa directiva, se sentó en un escaño de la mesa directiva y levantó una pancarta con la leyenda "Los mexicanos están tomando las calles". Enseguida la senadora Antares Guadalupe Vázquez de Morena le arrebató la pancarta al tiempo de discutir de forma airada, y la presidenta del Senado decidió pues romper con la sesión. ¿Qué dijo posteriormente Mónica Fernández? La presidenta de la mesa directiva reportó 2 agresiones hacia su persona por parte del PAN. Escuchemos a Mónica Fernández. Compañeras y compañeros, a lo largo de este año legislativo, en el cual he tenido la deferencia de presidir la mesa directiva, he sido tolerante, he sido paciente, he sido respetuosa, he sido institucional y siempre me he conducido con formalidad hacia todas y hacia todos. Pero lo que hoy sucedió no se debe repetir. No solo es una falta de respeto a la presidencia del Senado, sino que también es una falta de respeto a mi persona, además de poner en riesgo de contagio a los integrantes de la mesa directiva. Es la segunda vez que he recibido agresiones por parte de integrantes del grupo parlamentario del PAN. Lo que ofrezco es lo que pido: respeto y no violencia. Esto no debe volver a suceder. Compañera. Ahí está lo que indicó Mónica Fernández, y así terminó el asunto, se reinició la sesión y la cosa siguió en el Senado, en esta comisión permanente, repito, que está integrada por diputados y por senadores. En más temas polémicos, el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, determinó rechazar el proyecto del ministro Carrancá, en el que se obligaba al Congreso del Estado de Veracruz a legislar en materia de despenalización del aborto, producto de un amparo promovido por un juez federal en Jalapa. Esta es la nota y la información de Vivo Veracruz, Vivo Noticias Veracruz, que nos explica cómo estuvo la sesión el día de ayer, además, por supuesto, de las reacciones en torno a este polémico tema en serio. En este caso voy a votar en contra del proyecto. Estoy en contra del proyecto. Yo me pronuncio en contra del proyecto. Yo también estaría en contra del proyecto. La lucha porque los poderes del Estado de Veracruz hagan las modificaciones necesarias al marco legal para que las veracruzanas puedan decidir si continúan o no con un embarazo tendrá que esperar. Con 4 votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó hoy la discusión de un proyecto que pretendía obligar al Congreso de esa entidad a actuar en consecuencia para despenalizar la interrupción del embarazo, lo que tendría consecuencias en todo el país. La primera sala del máximo tribunal señaló la improcedencia del proyecto de legislación debido a la consideración de impedimentos técnico-jurídicos para llegar hasta el fondo del caso. Los ministros que votaron en contra de la discusión fueron Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Tomando en cuenta la votación, se desecha el proyecto por mayoría de 4 votos y se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala
para que realice los trámites necesarios a fin de que se retorne este asunto a alguno de los ministros o ministras integrantes de la mayoría. El proyecto respaldaba a un juez federal en Jalapa, Veracruz, quien el año pasado resolvió un amparo en el que ordena al Congreso local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal porque criminalizan el aborto. La falta de reforma de dichos preceptos genera un estado de cosas inconstitucional al no cumplir con imperativos convencionales de rango constitucional, que en última instancia se traduce en una violación a los derechos humanos de las mujeres, establece el texto del presidente de la Sala, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y promovente del proyecto. Previo a la discusión, en Oaxaca, integrantes de diversas organizaciones pro vida marcharon en caravana vehicular hacia el centro de la ciudad en rechazo a la propuesta. Más tarde, celebraron el fallo de la Corte. De haberse aprobado el proyecto por 3 de los 5 ministros de la Sala que discute asuntos civiles y penales, habría sido la primera vez que la Suprema Corte invalidaba el Código Penal de un estado por criminalizar el aborto. ¡Viva! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! Muy completa esta nota por parte de nuestros amigos de Vivo Noticias Veracruz. Efectivamente, eso es lo que sucedió ayer en la Suprema Corte, además de que hubo protestas. Las Brujas del Mar, esta organización feminista con sede en Boca del Río, Veracruz, organizó una marcha a las 7 de la noche el día de ayer por el Boulevard de Boca del Río para protestar enérgicamente en torno a esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que aclarar que el proyecto no se invalida, solamente no se aprueba por cuestiones de forma. Es decir, a los ministros que votaron en contra no les convenció la forma de la redacción de este proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Lo desecharon este proyecto y el proyecto pasa a otro ministro para que lo rearme el proyecto y se vuelva a someter a votación. Esto puede ser en meses o en años, porque los ministros se toman su tiempo para todo. Eso sí es importante aclararlo porque el proyecto se seguirá discutiendo en la primera sala de temas civiles y penales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a esperar a ver qué ministro es el que renueva el proyecto y bueno, pues para darle seguimiento a esta información. Sobre el tema fue cuestionada la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y es secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y habló así enérgicamente sobre esta decisión de la Corte. Bueno, y preguntarle también sobre el tema de la despenalización del aborto. Sabemos que actualmente está la discusión en la Suprema Corte, está el tema de Veracruz, pero a nivel nacional, para no pensar más allá como un asunto de amnistía a las mujeres, que más bien se legisle en el tema de pues no criminalizarlas. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre la discusión? Bueno, mi opinión la conocen y la han conocido desde hace muchos años. Mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza. O sea, simplemente es recriminalizarla nuevamente. Entonces, para mí, el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es, en mi opinión, algo inadmisible. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece para el estado de Veracruz esta situación. Muchas gracias. Bueno, y preguntarle también sobre el tema de la despenalización del aborto. Sabemos que actualmente está la discusión en la Suprema Corte, está el tema de Veracruz, pero a nivel nacional, para no pensar más allá como un asunto de amnistía a las mujeres, que más bien se legisle en el tema de pues no criminalizarlas. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre la discusión? Bueno, mi opinión la conocen y la han conocido desde hace muchos años. Mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza. O sea, simplemente es recriminalizarla nuevamente. Entonces, para mí, el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es, en mi opinión, algo inadmisible.
Entonces yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece para el estado de Veracruz esta situación. Muchas gracias. Clarísima la postura de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien denunció ayer en conferencia mañanera que aumentaron las llamadas en un 45% de auxilio de mujeres agredidas durante la pandemia, es decir, más de 60,000 llamadas han recibido al 911. Esto dijo Olga Sánchez Cordero. Como ustedes saben, hemos promovido que el 911 sea la puerta de entrada a los servicios de emergencia telefónica a nivel nacional. Este semestre han sido atendidas 600,000 llamadas de mujeres y con ello comprobamos que cuando se brinda orientación correcta, oportuna y activa, las mujeres, las niñas y las adolescentes buscan ayuda y sí saben dónde encontrarla. Como ustedes saben, hemos promovido que el 911 sea la puerta de entrada a los servicios de emergencia telefónica a nivel nacional. Este semestre han sido atendidas 600,000 llamadas de mujeres y con ello comprobamos que cuando se brinda orientación correcta, oportuna y activa, las mujeres, las niñas y las adolescentes buscan ayuda y sí saben dónde encontrarla. La voz de la ministra en retiro y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recalcar esta cifra. En el último mes, más de 60,000 llamadas y en el último trimestre, más de 600,000 llamadas al 911 de mujeres que piden ayuda por agresiones de sus personas allegadas. Increíble, esto no puede suceder en nuestro país, no puede suceder esta situación de agresiones a las mujeres. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y sobre todo a los varones, ¿qué pasa en este país que no se le tiene respeto a la dignidad, a los derechos humanos, a la integridad física, a la integridad moral de las mujeres? Las mujeres tienen el derecho, como todos, consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, como también los hombres, pero al igual las mujeres tienen el derecho a la no violencia verbal, a la no violencia física, a la no violencia económica, a la no violencia sexual, a la no violencia mental, a la no violencia laboral, a la no violencia institucional, por supuesto, a la no violencia de sus libertades. A todos esos derechos tiene acceso la mujer. ¿Cómo es posible que en este país no se le tenga respeto a esa situación? Y la ministra Sánchez Cordero se le veía enojada, se le veía molesta, y frente al presidente López Obrador, que no es precisamente un hombre que tenga empatía con algunas situaciones que vive la mujer en estos momentos, por ejemplo, la violencia hacia la mujer. Dice el presidente López Obrador que no ha habido violencia en contra de la mujer, y en su cara, enfrente de él, le habla de estas cifras, de este aumento del 45% de violencia en contra de la mujer en la pandemia. Se lo dice en su cara la ministra Olga Sánchez Cordero. Enojada reclamaba Olga Sánchez Cordero el día de ayer la discriminación que existe todavía en México en el Código Penal. En el Código Penal, tanto federal y en algunos estados, se privilegia al hombre y se privilegia a los victimarios de feminicidios en lugar de privilegiar a los familiares de las víctimas de feminicidio. Se le veía enojada. Escuche usted esta declaración de la ministra Olga Sánchez Cordero y secretaria de Gobernación. Incluso movía las manos y la voz se le escuchaba en un tono molesto cuando hablaba de la discriminación hacia las mujeres en el Código Penal mexicano y sobre todo en algunos estados. El Código Civil de todavía varios estados de la República son verdaderamente discriminatorios, porque se ha preferido siempre que cuando no hay quien ejerza la patria potestad o la custodia sobre los menores, por ejemplo en situación de orfandad, siempre sean los padres del varón, del padre, quienes en primerísimo lugar
tienen el derecho a la patria potestad y a la custodia. Hay resabios todavía. Y en la ley de acceso también tenemos detectado lo que acabas de señalar. Esto es verdaderamente inaceptable, porque es uno de los temas más grandes que tenemos de discriminación en contra de los padres de las madres, de las mujeres. Siempre ha sido primero los padres del hombre, primero los padres del padre de familia, y después, o sea, los abuelos paternos, y después los abuelos maternos, como si fuese primero tener un privilegio adicional. Muchos de estos códigos ya han sido reformados, pero otros no. Entonces nosotros queremos hacer una revisión, y la estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación, de aquellos resabios todavía de normativas, sobre todo en códigos civiles, en donde todavía tenemos estas discriminaciones verdaderamente inaceptables e inadmisibles. Pero tienes toda la razón, porque muchas veces el victimario, quien cometió el delito de feminicidio, sus padres son los primeros que tienen el derecho a ejercer la patria potestad y la custodia, y no los padres de la víctima de un feminicidio, que son los abuelos maternos. Tienes toda la razón, y en eso estamos precisamente para atenderlo. Y qué bueno que me das esta oportunidad para decirles a los congresos locales y a todas las entidades federativas y a los gobiernos que todavía hay resabios muy importantes que debemos eliminar porque son inadmisibles y son discriminatorios. Muchas gracias. La voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Como sociedad debemos de revisar qué nos está pasando, qué está ocurriendo con tanta agresión hacia la mujer. Esto no puede ocurrir y esto debe de terminar ya, pero ya en nuestro país. Cerramos todos estos temas de vital importancia y vamos con las cifras de COVID-19 para todos nuestros amigos que nos están sintonizando en radio. Pues les comentamos las cifras que se están presentando hasta este momento en el estado de Veracruz. 2.702 muertos por COVID-19 en la entidad veracruzana. Tenemos más de 20.200 casos confirmados positivos. 9.999 casos están o han sido estudiados. Repito, 2.702 muertos por COVID-19 en Veracruz. Los municipios más afectados: Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Jalapa, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Boca del Río, Cosamaloapan, Tuxpan, Fortín y Martínez de la Torre. Veracruz tiene 4.936 contagios y 649 personas fallecidas. Coatzacoalcos, más de 300 personas fallecidas y 1.447 casos confirmados. Córdoba, 1.288 contagios y 113 muertos. 131 muertos en Jalapa y 1.112 personas contagiadas. En Poza Rica le sigue Orizaba. Está también Minatitlán. Boca del Río tiene 537 contagios y 65 muertos. Cosamaloapan, Veracruz, tiene 537 personas contagiadas y 23 muertos, y ya la saturación de los hospitales está a la orden del día. En Cosamaloapan vamos a tener el reporte en estos momentos de nuestro compañero Josué Migar, que habla precisamente sobre los contagios y las medidas para evitar los contagios de COVID-19 sobre todo en este municipio. Saludo con gusto a Josué, gracias por este reporte. Te escuchamos, Josué, buenos días. Muy buenos días desde la cuenca del Papaloapan. Mi nombre es Josué Migar y esta es la información más importante de la cuenca y el municipio de Chacaltianguis, Veracruz. El doctor Arturo Mora recibe apoyo económico para compra de medicamento, dinero donado por cosamaloapeño. Los medicamentos son para la gente contagiada de COVID-19 en Cosamaloapan, Veracruz. Y el día de ayer miércoles se emitió una alerta por posible llegada de plaga de langosta a Campo de Caña en región de Cosamaloapan. Hasta ahora se sabe que la plaga ha afectado el norte y el sur de la entidad, así que pues hay alerta ayer por posible plaga de langostas en los campos de caña.
Y lo que fue el día de ayer y el día de hoy se encuentran cerrados los 4 bancos más conocidos de Cosamaloapan, Veracruz. Así es, el Banco Santander, el Banco Bancomer, el Banco Banamex y el Banco HSBC. Así es, con las medidas de prevención que está tomando los bancos, ya que hay mucha gente contagiada de COVID-19. Bueno, se encuentran cerrados los 4 bancos. Solamente están abiertos los cajeros automáticos, solamente, pero los bancos se encuentran cerrados. Hasta nuevo aviso. Y bueno, la vocal del INE de Cosamaloapan, Veracruz, del distrito 17 de Cosamaloapan, dio a conocer la apertura del módulo de atención a partir de este 3 de agosto, donde esta semana, a partir del 3 de agosto, van a poder ir a buscar su INE. Si ya lo estaba haciendo durante la pandemia, bueno, puede ir usted a buscar. Bueno, y agárrense con esta información. El día sábado, bueno, agarraron a dos personas que estaban en plena playa. Eso sucedió en Chacaltianguis, Veracruz. Así es, llegó la Guardia Nacional, la Fuerza Civil, Protección Civil, pues para arrestar a estas personas que se encontraban en plena pandemia tomando la playa en la isleta Chacalapa del municipio de Chacaltianguis, Veracruz, y también una persona joven en el Parque Benito Juárez de este municipio. Pues estas personas fueron llevadas a la comandancia de policía para hacerle mención de contagios de COVID-19 en el municipio y también para ponerle la multa a estas personas por estar en plena pandemia, unos en la playa y otros en el parque. Hasta aquí con información de la zona de la cuenca del Papaloapan. Seguiremos informando cualquier información. Nosotros lo haremos saber a través de nuestro sitio web Global News México. Visítenos en nuestro sitio web, en nuestro canal en YouTube, para que usted se informe con nosotros desde la cuenca del Papaloapan. Josué Migar, muy buenos días. Gracias a Josué Migar por esta información. Y ahora de Cosamaloapan y de Chacaltianguis nos vamos, y de toda la cuenca del Papaloapan nos vamos a información de Jalapa. Ana Lilia Velázquez reporta taxistas contagiados en Jalapa. A través del dinero se han infectado taxistas de la región de Jalapa, ya van 20, así lo informa la lideresa de la Organización de Taxistas Unidos por Jalapa, María Guadalupe Rivas Jiménez. ¿Cómo se han infectado estos taxistas? Precisamente por el dinero, ¿no? Sube el pasaje. También aquí le quiero hacer la invitación a todos los usuarios del taxi que usen sus cubrebocas, por favor, y que no tomen a mal cuando los taxistas les piden, por favor, eso, ya que ha habido mucho detalle y mucha controversia en cuestión de eso. Es por salud de todos, porque imagínate que se parara transporte público, que no hubiera taxis urbanos, ¿qué haría la sociedad? 20 taxistas, dice. 20 taxistas positivos de COVID aquí en Jalapa. ¿Qué los hacen ustedes como gremio? ¿Los apoyan? Nosotros los estamos apoyando con una despensa semanal y con medicamento. En ese sentido, dijo que es importante que el usuario utilice el cubrebocas. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velázquez. Y es importante decir que si usted va a abordar un taxi, debe llevar cubrebocas, debe llevar careta. ¿Por qué? Porque puede arriesgar al taxista, y viceversa. El taxista también tiene la obligación de traer su cubrebocas, su visera, sus guantes si va a manejar dinero. En algunas ocasiones llevar un spray, un rociador para recibir el dinero, rociar el dinero y dar el cambio. Esas son las medidas sanitarias que se tienen que tomar en cuenta. No subirse, porque hay muchos pasajeros que también se pasan de lanza, y por eso hay taxistas contagiados, porque los pasajeros se molestan de que los ruleteros les exijan portar cubrebocas, portar una mascarilla, todas las medidas de sanidad. Se enojan, le dicen de cosas al taxista, y el taxista pues los tiene que subir en algunas ocasiones, porque la verdad también la situación está bastante complicada. Es una de las actividades que más han recibido el golpe en este COVID-19, y pues por ganarse unos pesos suben a la persona indignada sin cubrebocas. Entonces tanto el usuario tiene que ser responsable como el taxista también tiene que ser responsable. Debe haber una corresponsabilidad de ambas personas. Entonces, ojalá y las personas verdaderamente agarren la onda, porque los contagios están a la orden del día. Y también Ana Lilia Velázquez nos informa sobre el reporte COVID que realizó el gobernador el día de ayer. Esto debería de ser diario, no cada que se le ocurre al gobernador. Diario debe haber un reporte COVID del mandatario estatal, y ayer lo hizo.
El gobernador Cuitlao García Jiménez denunció que en los municipios de Coatzacoalcos y Poza Rica no se ha logrado disminuir los casos de coronavirus. En un mensaje a través de su red social, el mandatario estatal pidió a los ciudadanos a mantener las recomendaciones de la Secretaría de Salud. En el caso de Coatzacoalcos y Poza Rica hay comportamientos importantes que observar, nos lo decía ayer la doctora Espejo, de este sub y baja. ¿Y qué sucedió? Pues nos lo advirtió la doctora Espejo ayer, la gente salió de manera desordenada, descuidó las medidas sanitarias y empezó a dispararse. Hay una retoma de acciones y vuelve otra vez a descender. Esperemos que la gente de Coatzacoalcos no se desespere, nos ayude y sigamos descendiendo. Recuerden que si nosotros logramos que desciendan estas gráficas, podemos ir viendo cómo disminuye la ocupación hospitalaria y de esta manera podamos reanudar algunas otras actividades. Es un compromiso de todas y todos. El gobernador Cuitlao García Jiménez estuvo acompañado del secretario de Salud Roberto Ramos Alor y de la secretaria de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velázquez. Por cierto, el día de ayer circularon unas imágenes donde iba caminando el gobernador con ese traje gris, iba caminando por las calles del centro de Jalapa, iba a Hacienda, al SAT me parece, a hacer su declaración, una cosa así de impuestos. Y nadie lo pelaba, como político en desgracia. Qué triste el caso de este gobernador de Cuitlao García Jiménez, que nadie lo pela, nadie se le acerca, no es cercano a la gente. Es un gobernador totalmente gris, alejado de la ciudadanía, una administración opaca verdaderamente. Qué triste la imagen esa de ver al gobernador completamente solo. Hasta a Yunes se le acercaban. Imagínese usted que Yunes es lo más antipático que puede haber. Hasta a Yunes se le acercaban. A este no lo pelaba nadie. Pobre caso de uno de los gobernadores más grises y más mediocres que hemos tenido en la entidad veracruzana. Pero bueno, pues así cada quien forja la imagen que se merece. Viajamos a las cifras mundiales por COVID-19. Tenemos 17 millones de contagios en el planeta. Estados Unidos supera los 4.4 millones de contagios por COVID-19. Brasil tiene 2.5, 1.5 millones de contagios. India, Rusia tiene 832,000 contagios, Sudáfrica tiene 471,000, México tiene 408,449 contagios, es sexto lugar mundial de contagios de COVID-19 y las cifras van en aumento. Hasta este momento, en cuanto a muertes a nivel mundial, tenemos las cifras que han aumentado desafortunadamente. En este caso, ya tenemos 667,744 víctimas mortales por COVID-19. Estados Unidos ha subido la cifra de defunciones, desafortunadamente. La Unión Americana presenta 150,717 personas fallecidas por COVID-19, es el primer lugar mundial. 90,134 Brasil, 46,000 personas fallecidas en el Reino Unido. En el cuarto lugar está México con 45,361 personas muertas. Repito, cuarto lugar mundial México con 45,361 personas fallecidas. Y primer lugar Estados Unidos con 150,717. Estas muertes le van a costar la reelección al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está abajo en las encuestas, una elección que va a ser en noviembre y que mañosamente Donald Trump ya ha anunciado que las podría posponer porque podría haber fraude de los demócratas en las elecciones. Imagínese usted, si Donald Trump pospone las elecciones presidenciales, porque claro, como está perdiendo y va a perder la reelección, quiere posponer las elecciones mañosamente con un discurso supuestamente de fraude electoral de los demócratas. Yo creo que se le va a incendiar el país. Lo que debería de hacer Donald Trump es relajarse, salir de la presidencia, porque los estadounidenses están vueltos locos con el tema del racismo. Ya vieron ustedes las protestas que se desataron
hace algunas semanas por el asesinato de George Floyd, este americano que murió a manos de la policía de Estados Unidos. Pues ahora con esta situación, si Donald Trump se aferra a la presidencia y no respeta las elecciones y el proceso electoral, se me hace que se le va a incendiar el rancho y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Pero lo cierto es que estas 150,000 muertes le van a costar la presidencia al mandatario estadounidense. Información internacional: Brasil reabre sus fronteras a extranjeros que llegan por la vía aérea. El país latinoamericano, sudamericano, ha informado, así como usted lo oye, que reabre sus fronteras a los vuelos internacionales, pero para las personas que transiten por tierra las fronteras estará cerrado. A partir de este miércoles, viajeros internacionales podrán ingresar a Brasil, así lo dijo el gobierno de ese país. De acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, la cifra global de personas contagiadas ya supera los 17 millones. Ya le compartíamos a usted esas cifras por parte del mapa que nos presenta la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Johns Hopkins. Nos vamos de esta información internacional a los casos en México. Es el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud reporta este 29 de julio de 2020 que en México hay 408,449 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29,631 casos activos y 89,978 casos sospechosos. 45,361 personas han fallecido y el 65.4% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México. La Secretaría de Salud reporta este 29 de julio de 2020 que en México hay 408,449 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29,631 casos activos y 89,978 casos sospechosos. 45,361 personas han fallecido y el 65.4% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Es la información por parte de la Secretaría de Salud y bueno, pues estar muy pendientes de los reportes. 408,000 casos confirmados acumulados. En este momento hay casi 30,000 personas enfermas activas hospitalizadas. Total de casos sospechosos todavía casi 90,000 y 45,361 personas muertas en México por COVID-19. Amigos, nos vamos. Le comento que el dólar el día de hoy se está vendiendo en 22 pesos con 15 centavos. Presenta una ganancia. La Bolsa Mexicana de Valores está perdiendo 0.13% en sus operaciones iniciales en este jueves 30 de julio. El peso euro se está vendiendo en 26 pesos con 12 centavos. Es la cotización que se presenta hasta este momento. Y la mezcla mexicana del petróleo se está vendiendo en $37 con 82 centavos. Tiene una ganancia de más de 1%. La economía mexicana se desplomó 18.9% en el segundo trimestre. Su peor caída en la historia, reporta el día de hoy El Financiero. Así es, desafortunadamente, la economía mexicana, como se veía venir, presenta un retroceso, pero caramba, las cifras son verdaderamente de alarma. 18.9% en el segundo trimestre, su peor caída en la historia del país. El Producto Interno Bruto del país, reporta El Financiero, registró un descenso sin precedentes en el periodo de abril a junio, de acuerdo con el indicador adelantado del INEGI en el marco de la pandemia por COVID-19. Este dato sucede a la caída de 2.2% de la tasa anual que la economía de México tuvo en los primeros 3 meses del año, y es la quinta contracción consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía mexicana va a vivir una recesión o está viviendo una recesión ya a partir del 2020, 18.9% en el segundo trimestre, imagínese usted, y falta todo el medio año restante del 2020. Ahora sí que, como dicen los memes, ya déjanos en paz 2020, porque la situación económica está y va a estar pues verdaderamente terrible. Empleos perdidos,
crisis económica, crisis alimentaria. La Organización Mundial de la Salud alertó hace algunos meses que va a haber una crisis alimentaria. Las personas van a tener dinero, pero no van a tener que comprar. En algunos municipios va a ser una situación de crisis mundial verdaderamente terrible. Millones, más de 20 millones de empleos perdidos a nivel mundial. Hasta el trimestre de pasado se reportaba. Imagínese usted en este trimestre cuántos empleos se van a perder. En Estados Unidos casi 10 millones de empleos perdidos. Ya en México ni se diga. Estamos verdaderamente por la calle de la amargura. Pero esta cifra que reporta el día de hoy el Financiero, caramba, es de espanto. Amigos, saludos para Vivita Varela, saludos para Carmen Álvarez, saludos para Eunice Zamora, Luis Manuel Cruz Pérez, Luis Matsumoto, muchísimas gracias Luisito, Heréndira Sopil, muchísimas gracias, Heréndira Barradas, muchísimas gracias, Judith Sierra, hasta el puerto de Veracruz, gracias por vernos. Guillermo Chagala Domínguez dice, hola mi estimado Eric, buenos días, gracias por tenernos bien informado. Recibe cordiales saludos desde Catemaco, Veracruz, que tengas un hermoso día. Saludos para tu hermosa familia. Gracias, igualmente para la tuya, Guillermo. Gracias, en verdad, siempre levanta el ánimo tu saludo. Para Josué Migar, para la señora Carmen Álvarez, para la señora Eugenia Sierra. Otra vez reiteramos el saludo y la felicitación para la señora Yuli, que está cumpliendo años. Yuli de Castropola, muchísimas felicidades. Para Marina Salas, saludos, saludos afectuosos, saludos también y gracias por su apoyo al grupo ¿Qué pasa Jalapa?, los administradores que aprobaron nuestra publicación. Edith Melchi, saludos en Amigos Alegre, muchísimas gracias. Ramos Mejía, saludos para el grupo ¿Qué pasa Jalapa?, Toño Uribe Reina, todo México, muchísimas gracias. Alice Malpica, Pedro Ortega, Yair Pérez, gracias. Guillermo Chagala, ya lo comentaba. Arturo Augusto Uriega Montes, muchísimas gracias. Mariano Salinas, gracias. Pedro Martínez, gracias. En verdad a todos, en verdad gracias por su apoyo y su confianza. Mañana tenemos un programa especial, lo invito a verlo. Es un programa de Veracruz en Zoom que realizamos con especialistas en torno al COVID-19. Es viernes, hay que relajarnos, hay que relajar la información, pero también informarnos sobre el COVID-19. Y mañana le transmitiremos un programa que tuvimos muy especial, muy informativo, muy interesante, muy actualizado de Veracruz en Zoom, con Iván Peralta, con Pablo González Zamudio, con especialistas, un doctor internista de los más importantes, una eminencia médica del estado de Veracruz, también una investigadora de CONACYT, con doctorados, con maestrías en torno a la investigación científica de la medicina. Entonces estaremos mañana transmitiendo este programa que realizamos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, pues también a lo largo de los próximos días estaremos ausentes de este espacio informativo, estaremos pues analizando lo que viene a futuro, estaremos por supuesto reflexionando lo que nos ha dejado la pandemia del COVID-19 y después de unos días de reflexión, después de unos días de remanso que también son necesarios, pues estaremos informándole como siempre lo hemos hecho y como es nuestra pasión en este tema del periodismo es eso, informarle a usted, llevarle lo que acontece todos los días. Pero bueno, lo que viene en los próximos días es un periodo de reflexión, es un periodo de análisis, de ubicar los pies en la tierra, de hablar con la familia, de estar con los seres queridos, de escucharlos también sus opiniones y bueno, pues evaluar todo eso y seguir, porque no queda de otra seguir. Tenemos que replantear situaciones en el camino que nos ha dejado el COVID-19 y seguir, porque tenemos que trabajar, tenemos que seguir informándole a todos ustedes, pero también tenemos que seguir buscando el sustento para nuestras familias. Así que venga mañana un programa especial y pues nos escucharemos en estas plataformas informativas porque nuestra pasión es eso, es el periodismo. No sabemos hacer otra cosa, desafortunadamente. Lo que sabemos hacer es esto. Es tratar de llevarles a ustedes un producto de calidad, un producto que a lo largo de nuestra vida profesional pues hemos realizado en muchas empresas en las que hemos tenido el privilegio, el orgullo de trabajar, pues así nos han formado a ser especialistas en lo que estamos haciendo y a brindar nuestra capacidad
y nuestro talento a las personas, y que le agrademos y que le lleguemos a las personas es verdaderamente el privilegio más grande. Así que mañana programa especial y usted sabrá, usted conocerá dónde nos seguiremos viendo y nos seguiremos escuchando. Que tengan un excelente jueves 30 de julio del 2020. Ha sido un privilegio verdaderamente llegar hasta todos ustedes y nos seguiremos informando, nos seguiremos viendo, por supuesto, en estos mismos espacios. Gracias, que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana y por favor no se pierda el programa de mañana, que va a estar muy, muy interesante. Se lo prometo, en serio, no se va a arrepentir. Que tengan un excelente cierre de mes y por supuesto que este 2020 sea mucho mejor en el segundo semestre para todos nosotros. Que venga el trabajo, que venga la salud y que venga la unión familiar. Gracias, un fuerte abrazo, amigos. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos. Ha sido un privilegio verdaderamente estar con todos ustedes. Un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos siguieron a través de casi 3 años en Global News México. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 22 se extenderá al sur de Jalisco y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente mexicano. A su vez, la onda tropical número 23 recorrerá el sureste del país y originará lluvias en dicha región, con puntuales intensas en Oaxaca y Veracruz. En tanto que canales de baja presión, asociados con el ingreso de aire cálido y húmedo, proveniente de ambos océanos, propiciarán el desarrollo de nublados con lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas en el noreste, noroeste y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Finalmente, se pronostican temperaturas superiores a 40 grados Celsius en la península de Baja California y Sonora,